primer capítulo de este libro, en los versículos del 3 al 14, que el apóstol Pablo nos habla de las bendiciones que los escogidos de Dios tenemos en Cristo Jesús. Recuerden que el apóstol nos hablaba de cuán bendecidos éramos y hacía un listado larguísimo de bendiciones. Acá, en los primeros 3 versículos, nos habla de la condición del hombre sin Cristo. Es una contraposición muy drástica. Entonces, en el primer capítulo nos muestra, como vimos en el resumen, no creo que alguien recuerde, pero en el resumen vimos que habla de la Trinidad. Habla de Cristo y de todas las bondades que Cristo nos ofrece. Habla de Dios, quien Él nos escogió. Y habla del Espíritu Santo, quien nos sella y quien tiene el poder. Ese poder dice que levantó a Cristo de los muertos. Es el mismo poder que hoy día opera en nosotros. Ese es como el resumen del muy genérico del capítulo 1. Pero acá hay una contraposición ya rotunda. Él parte diciendo abiertamente de la condición del hombre sin Cristo. Vamos a ver 3 aspectos de esta condición del hombre sin Cristo. 1, está muerto. El hombre sin Cristo está muerto. Todo ser humano que no tenga a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador está muerto. En segundo término, está dominado por el mundo, es decir, es esclavo del mundo. Muchas veces la gente cree que es dueña de sus propias decisiones. No saben que son esclavos del mundo. Y en tercer aspecto vamos a ver que nosotros lo que hacemos es cumplir los deseos de nuestra propia carne. Cumplir los deseos de nuestra propia carne. Eso es lo que vamos a ver en estos 3 primeros versículos. Hay mucho más material, hermanos, pero es imposible sacar todo el material que hay. Debemos notar, hermanos, que este primer verso viene hilado desde mucho antes, desde el capítulo 1, más o menos del verso 20 en adelante, cuando nos dice que la fuerza que operó en Cristo Jesús es la misma que nos resucitará a nosotros y es la misma que nos dio la vida en Cristo Jesús. Recuerden que la Escritura dice en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice que recibiremos poder. Ese poder es el Espíritu Santo. Ese poder es el que levantó a Cristo de los muertos. Ese poder es el que también nos dio la vida a nosotros. Ese poder es el que hoy día nos sella a nosotros y no permite que en nosotros entren demonios, como lamentablemente algunas iglesias enseñan, que entran algunos demonios en los creyentes. Imposible. Imposible si somos sellados por el Espíritu Santo, si somos sellados por Dios, que es la perfección, imposible que le haya quedado una fisura en donde un espíritu se pueda meter. Por la oreja, por el ojo, por la nariz, imposible, no puede. Somos sellados completamente por el Espíritu de Dios. Entonces, no hay fisura alguna que el Espíritu pueda haber dejado. Entonces, eso que dicen, no, es que lo tomó un espíritu al hermano y tiene el espíritu de desobediencia ahora. Ha sido desobediente desde que nació, toda la vida, y no tiene que ver con ningún espíritu, tiene que ver con él mismo. Entonces, ese mismo espíritu también que nos dio vida a nosotros en Cristo Jesús, es el mismo espíritu que nos va a dar vida también cuando estemos en la gloria con el Señor, nos va también a levantar de los muertos. Cuando, hermanos míos, cuando la Escritura nos dice que estábamos muertos, nos dice que éramos muertos vivientes. Muchas veces, yo creo que a todos les ha pasado a ustedes que les ha tocado predicar, testificar o exhortar a otras personas no creyentes, y habitualmente uno usa versículos como este en donde dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y la gente dice, ¿cómo muertos? ¿Muertos de qué? Muertos espiritualmente. Se ofende la gente cuando uno le dice que estaban muertos espiritualmente. Es una ofensa. Sí, la palabra de Dios es confrontacional. Ataca mi carne, ataca mi inteligencia, ataca mis capacidades, me ataca a mí en la carne. Porque somos soberbios,
porque somos desobedientes. Porque nosotros lo que somos, literalmente muertos vivientes. Estamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Nuestra capacidad de razonar es solo mental. Nuestra capacidad solo llega hasta el límite de la inteligencia que Dios nos permite tener. Dios nos ha permitido tener algún grado de inteligencia. Ese grado de inteligencia es el que nos permite razonar en las cosas que son razonables. Pero no podemos decir que la fe es razonable. No podemos decir que la esperanza es razonable. La esperanza no es razonable. La fe no es razonable. Lo intelectual, lo material, lo tangible es razonable. Pero las cosas que nacen desde el Espíritu de Dios no son razonables, hermano. Yo no puedo razonar en ellas. Yo no puedo razonar en por qué Dios me escogió a mí, por qué. Ni tampoco para qué. Para predicar su palabra. Es que yo lo hago bien. Y yo soy claro para predicar. Entonces, indudablemente que Dios no podría haber escogido a otro mejor que yo en esta iglesia, porque... O sea, si yo pienso así, estoy razonando al nivel de mi intelecto. Sin duda, no tengo idea por qué Dios me escogió, ni tampoco para qué. Sé que hay propósitos. Hay muchos propósitos de Dios. Pero dentro de esos propósitos, yo conozco algunos de ellos. Pero hay propósitos que son sublimes, hermanos, que no tenemos idea para dónde apuntan. Entonces, la fe, hermanos míos, y todas las cosas espirituales, no podemos intentar razonar en ella. Y somos muertos. Sin Cristo somos muertos vivientes. La condición del ser humano, hermanos míos, sin Cristo es de separación del Dios vivo. Esa es la descripción como más lógica. Separados del Dios vivo. Porque muertos literalmente no están las personas que están sin Cristo, pero están apartados del Dios vivo. Entonces, la separación que se produjo por el pecado es esa la que mantiene al hombre en un estado de muerte espiritual. Sin conexión, hermanos míos, interior con su Creador. Esa también es la interpretación. No tenemos comunicación con nuestro. Hay gente que dice, no, yo rezo. Hay gente que dice, yo he orado. Hay gente que dice, yo le he pedido a Dios ciertas cosas y Él me las ha cumplido. ¿A qué Dios? ¿Con mayúscula o con minúscula? Muchos de la gente que no tiene a Cristo, hermanos míos, le pide a Dios cosas. Y ciertamente muchas de ellas le han sido cumplidas. ¿Pero por quién? Aun cuando fueran cumplidas por Dios mismo, que es soberano sobre toda la creación, creyentes y no creyentes. Dios escuchó esa oración y cambió respecto de esa persona. Hermanos míos, están sin conexión con Dios, sin conexión. Entonces, muchos creen que esto tiene que ver, hermanos míos, con la moral. Que las personas moralmente aceptables son personas que son aceptadas por Dios. Las personas que tienen un nivel moral aceptable son personas que Dios puede mirar con beneplácito y decir de ellos, este es mi hijo amado. Si ustedes analizan la vida de las personas, se van a sentir buenas personas. Las personas que se sienten buenas personas creen que tienen el favor de Dios. Alguna vez lo creí. Todos los que analizamos nuestra vida y que sin conocimiento de Dios creíamos que hacíamos buenas obras, creíamos con las buenas obras que nos estábamos ganando el favor de Dios y que estábamos haciendo el bien que Dios quiere que hagamos a los demás. Entonces, otros creen que es un problema de ética, de conducta. No, yo debo hacer el bien porque es correcto hacer el bien. ¿Para agradar a quién? Y por eso creen, hermanos, estar vivos, ya que hacen las cosas y actúan y hacen actos que en sí mismos parecen buenos.
Esto es de acuerdo, hermanos míos, con los estándares ¿de quién? ¿Del mundo? Porque no son los estándares establecidos por Dios. Cuando la gente que no tiene a Cristo hace el bien, hermanos míos, recuerden que estamos hablando del primer punto que es muerto sin Cristo. Muerto sin Cristo es la gente creyendo hacer el bien. ¿De acuerdo a los parámetros de quién? Hay iglesias que piden el 1%, por ejemplo, y gente fiel va y da el 1%. ¿Para agradar a quién? ¿Cómo hemos de estar muertos si pensamos, tenemos inteligencia y conciencia, dicen algunos? Pero si yo tengo inteligencia, yo tengo conciencia, dicen muchos. Vivos, pero muertos. Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Ese es el concepto, hermanos míos, para la gente que no tiene a Cristo. Esclavos son, dominados por el pecado, sin darnos cuenta que estábamos nosotros mismos en esa condición en algún minuto. Dile, hermano mío, a un vicioso que salga de sus vicios. Hoy día uno de los vicios que no parece vicio, pero lo es, las máquinas de apostar. ¿Han visto en todo? Uno va caminando y cuadra por medio, hay una máquina, una sede con máquinas. Dígale a una persona que está enviciada en las máquinas que salga. Y son personas inteligentes, son personas que razonan, son personas que tú puedes hablar con ellos y establecer un diálogo normal. Dile que salga de las máquinas, que no apueste más, que está desperdiciando su dinero, su tiempo y su vida. Dile. Dile a un drogadicto que deje las drogas, que está matándose literalmente y gastándose su plata en dañar su propio físico y su intelecto además. Dile a un alcohólico que deje el alcohol. Dile a un mentiroso que deje de mentir. Hermanos míos, muertos en delitos y pecados. Delitos y pecados. Muertos. No vivos, muertos. Sin Cristo, esa es la condición de un hombre. A las personas que están en esa condición, hermanos, no les parece tan malo lo que ellos hacen. Todas las personas que apuestan en las máquinas, ellas dicen, pero si no es tanto lo que gasto. Y a veces gano. He ganado. Cada vez que uno habla con esta gente dice, pero sí he ganado. Pero haz el balance. Siempre están perdiendo, siempre van perdiendo. Con la esperanza de recuperar lo que han perdido. Cuando parten apostando, parten con la esperanza de ganar. Y después la esperanza se transforma en recuperar lo que han perdido. Entonces no lo encuentran tan malo. Se gastan, hermanos míos, su plata, su tiempo, su físico, su intelecto. Desgastan la familia. Hermanos míos, van perdiendo la capacidad moral de ver que con sus actos afectan al entorno familiar. Un alcohólico, hermanos míos, afecta su entorno familiar, aunque no quiera. Hermanos míos, no creen ellos, pero afectan al resto. Cuando uno enfrenta a un drogadicto, un alcohólico, dicen que si es mi plata, me tomo mi plata, no te ando pidiendo la tuya. Pero un padre alcohólico en una familia, hermanos míos, está gastándose su dinero, el de su esposa, el de sus hijos. Siempre, no a veces, siempre. Un drogadicto, hermanos míos, termina peor aún. Entonces, las personas que juegan a las máquinas también, pues creen que se gastan solo su plata. Hermanos míos, si siempre se gasta la plata de la familia, del núcleo completo. Para eso, los creyentes, porque hay creyentes que juegan máquinas, sí, hay creyentes que juegan máquinas. Y ellos creen que es su dinero. Entonces, ahí no son uno. Ahí no son uno con su cónyuge. Ahí la plata es personal de cada uno. Y yo me gasto mi propia plata. No, no es así. Entonces se gastan todo, hermanos míos. Su parámetro, hermanos míos, de medición son el mundo y quienes lo rodean. El mundo y quienes lo rodean. Cuando los drogadictos se juntan con sus amigos drogadictos, no es tan malo, si estamos todos en la misma.
Los que toman se juntan con gente que bebe. Cuando van los viciosos de las máquinas, está lleno. Está lleno, hermanos míos. Hay locales que tienen 100 máquinas. Y están todas ocupadas, todas ocupadas. Es un buen negocio, por si alguien quiere asociarse conmigo. Hermanos míos, hay mucha plata. Hermanos, si la gente va a dejar plata ahí, pero de una manera increíble. Increíble. Y es eso, a dejar plata. Entonces, hermanos míos, los parámetros de medición son ellos mismos y quienes los rodean. La muerte espiritual, hermanos míos, es aquella que es producida por el pecado del hombre, el cual no puede ser curado ni sanado por cuestiones nacidas de las ciencias humanas. Hermanos míos, el pecado no lo sana nadie. Ninguna ciencia humana es capaz de sanar el pecado. Muchas veces el pecado nos impulsa a tener ciertas conductas. El pecado, hermanos míos, nos hace tener ciertas conductas. Y cuando nosotros atendemos solamente la conducta, nosotros nos estamos enfocando mal. Con algunos hermanos he hablado de esto. Algunos hermanos me han dicho, usted siempre tiene una mirada como distinta, como más profunda. Sí, pues hermanos, Dios a los pastores nos dio eso. No me puedo enfocar en la conducta, no me puedo enfocar en el resultado. Necesariamente, hermanos míos, me tengo que enfocar en el problema. ¿Qué genera que una persona mienta? ¿Qué genera que una persona robe? ¿Qué genera que un creyente pueda estar apostando en máquinas? Si yo ataco el problema de la conducta, me voy a perder. Hermanos míos, me voy a perder. Me voy a convertir en un psicólogo cristiano, que hay. Pero me voy a convertir en un psicólogo cristiano atendiendo solamente lo conductual. La forma, no el fondo. Hermanos míos, la gente sin Cristo está muerta. Y no hay nada creado por el hombre que sea capaz de sanar la muerte espiritual. Nada creado por el hombre puede satisfacer la demanda que Dios hizo respecto del pecado. Solo el Evangelio. La demanda, hermanos míos, que Dios hizo para pagar el precio del pecado es la muerte del Señor Jesucristo. Las personas sin Cristo están muertas. Y en eso, hermanos míos, no hay nada que nosotros podamos hacer distinto. Entonces, lo que nosotros debemos hacer no es atender el problema ni la conducta de la persona. Debemos atender el problema que genera esa conducta, y eso es el pecado del hombre. Y para eso, el único remedio es Cristo. Predica el Evangelio, hermano. No trates de convencer a una persona que está en las máquinas, que salga de las máquinas porque no tiene a Cristo. Predícale a Cristo. Va a transformar su vida, la palabra de Dios. Si no, vas a chocar siempre con su carne. Siempre vas a estar chocando con la carne de esa persona. No va a permitir. Entonces siempre hay que estar predicando a Cristo. A Cristo. Eso es. Él es la persona. Él es el médico. El Evangelio, hermanos míos, es la medicina que cura el pecado, no otro. Segundo punto, dominados por el mundo. Cuando me toca aconsejar matrimonios, en la primera o segunda entrevista, normalmente puedo darme cuenta de cómo fueron criados. Recuerden que yo soy capaz de saber, con 2 capítulos de un libro, de saberme el libro entero. Entonces, deben saber que habitualmente cuando andamos aconsejando matrimonios, no pasa de la segunda entrevista en que nos damos cuenta de cómo fueron criados. Yo puedo ver cómo fueron sus padres a través de ustedes mismos, aunque no lo crean. Y no soy vidente, sino que es evidente de cómo fueron criados ustedes, a través de las conductas que ustedes tienen, a través de lo que me cuentan, a través de lo que vamos viendo.
Siempre les digo, ¿cómo tuviste relaciones con tus padres? ¿Cómo tuviste relacionarse a tus padres? Así te vas a relacionar con tu esposa. Así te vas a relacionar con tu esposo. Aunque no creas, aunque no quieras, tú puedes decir, no, yo no me voy a relacionar como mi papá, porque mi papá era un cretino, mi papá era un gallo que no le importaba nada, y yo no voy a ser como mi papá. Cuando aparezcan las dificultades, yo te voy a preguntar si reaccionaste como creyente o como tu papá. Cuando aparezcan los conflictos de cónyuges, yo te voy a preguntar si reaccionaste como tu mamá o reaccionaste como Cristo. En los momentos difíciles de tu vida, yo te voy a preguntar quién apareció, el creyente o la carne. Porque cuando está todo parejito, miel sobre hojuelas y puro amor, puro ñuñuy, claro, ahí es fácil. Pero cuando las cosas empiezan a ponerse un poco complicadas, ahí aparece el creyente. Hermanos míos, ahí aparece. Así como tus padres resolvieron los problemas, es de la misma manera en que tú los vas a querer resolver. Y como no los resolvieron, es la misma incapacidad que vas a tener tú también para no resolverlos. Hermanos míos, lo he visto cientos de veces, no en uno o en dos. Y muchos dicen, no, yo no voy a ser así, yo no voy a ser así, yo no voy a hacer esto, no voy a decir esto, no. Cuando nosotros hablamos con los matrimonios, con mi esposa, habitualmente, cuando recién se casan, les decimos, va a haber una etapa, un proceso en donde está la luna de miel, en todo sentido. Pero después de eso ya viene el matrimonio de verdad. Y ahí empiezan los problemas. No, sí. ¿Qué dicen, esposa? La frase es, lo tenemos claro, pastor. Lo tenemos todo claro. Ya lo hemos conversado. Cuando les decimos, vayan a llegar los hijos, y el hijo le va a quitar atención al papá, aunque no quiera, la mamá va a hacer redoble esfuerzo, la esposa, para decir, no, mi esposo es primero. ¿Y cuando la guagua llora? Y cuando la guagua tiene necesidades. El esposo va a decir, no, yo espero, no hay problema, esposa, yo espero. Y así pasa el tiempo y siempre está esperando. Y llevan 30 años de casado y todavía está esperando. Hermanos míos, les decimos y les advertimos. Porque, hermanos míos, el mundo nos oprime, el mundo nos aprieta. El mundo, hermanos míos, está sobre nosotros. Pero al frente tienes tú a tu cónyuge que vio y vivió una realidad distinta a la tuya, que también lo marcó. Cuando tú eres influenciado de una manera determinada y tu cónyuge es influenciado de otra manera, hermanos míos, son dos crianzas absolutamente distintas que chocan. Cuando tú vienes de una familia de creyentes, con todos los valores y principios, y tu cónyuge no, y tú dices, no, si se va a transformar, si yo sé, porque yo estoy orando, lo más probable es que te saque a ti de la iglesia. Lo más probable. Lo más probable es que sufras por muchos años la consecuencia de que tu cónyuge no sea creyente. Hermanos míos, están ambos influenciados. ¿Saben? Los padres influenciamos a nuestros hijos. Los padres influenciamos a nuestros hijos. Ejercemos influencia sobre ellos, a tal punto que marcamos sus vidas. Marcamos sus vidas. Y tú tienes, que eres creyente, la bendita oportunidad de influenciar para Cristo la vida de tus hijos. Porque si la vas a influenciar para que sean igual a ti, mejor vive el Evangelio para que ellos puedan ver cómo Cristo hizo la obra en ti. Y cuéntale a tus hijos cómo eras sin Cristo. Este mundo, hermano, está siendo guiado por el demonio. Este mundo es guiado por el demonio.
no es no es guiado por las personas. Las personas siempre creen que están tomando decisiones propias. ¿Con quién hables tú? Que no tenga a Cristo va a pensar que está tomando sus propias decisiones respecto de toda su vida. Respecto de toda su vida. En el libro de Juan capítulo 12, verso 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Hermanos míos, este mundo tiene la influencia directa del príncipe de este mundo. La influencia directa está ejerciendo toda su maléfica influencia sobre las personas que no tienen a Cristo y estorbando a los que sí tenemos a Cristo, pero influenciando directamente, hermanos míos, a los que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4 dice, pues el Dios, con minúscula, de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Anda a decirle eso a una persona que no tiene a Cristo. Ofendidos al máximo. Si tú le dices que son ciegos, que su intelecto no funciona normalmente, ofendidos. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Entonces, hermanos míos, gobernados por la influencia de este mundo, es imposible que las personas que no tienen a Cristo puedan tomar decisiones propias. Es imposible. No pueden tomar decisiones propias. El hombre en su estado natural no puede ni quiere, hermanos míos, relacionarse con Dios, ni con su palabra. No puede ni quiere. Él es su propio Dios. Y la vida de decisiones propias que cree que está tomando le acomoda. Le acomoda seguir, según él, según ella, tomando sus propias decisiones. Una persona sin Cristo, hermanos míos, está dominada por el príncipe de este mundo y su influencia. En 1 de Pedro 5:8 dice, el príncipe de este siglo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Buscando a quién devorar. Y ya encontró alguno. El príncipe de este siglo, hermanos míos. Entonces una persona sin Cristo no puede tomar decisiones que le conduzcan a Cristo. Una persona sin Cristo no puede tomar decisiones que le sean agradables a Dios, porque está influenciado directamente por quien ha influenciado también este mundo, que es el demonio, el enemigo acérrimo de nuestro Señor Jesucristo. El tercer punto es los deseos de la carne. Vivimos cumpliendo permanentemente los deseos de esta carne. Los seres humanos sin Cristo, hermanos míos, son hijos, como dice la Escritura, hijos de perdición, hijos de desobediencia. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de él habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, hermanos míos, ese ejercicio de estar permanentemente influenciando la vida de las personas que no tienen a Cristo, ¿qué hacen en mí? ¿Qué provocan en mí? Que yo tome decisiones en mi propia carne. No puedo tomar decisiones en Cristo, porque no está Cristo. Hermanos míos, si una persona no tiene a Cristo, todas sus decisiones van a ser en la carne.
todas, el 100%. Entonces, lo que nosotros debemos luchar, como lo decía en la oración, esta dicotomía que existe en nosotros de tener la naturaleza pecaminosa en nuestra carne y el Espíritu de Dios en nosotros morando, hermanos míos, esta dicotomía hace que haya permanentemente una lucha en nosotros, de querer hacer la voluntad de Dios y de luchar por hacer la voluntad de Dios con el impedimento de nosotros mismos. A veces le echamos la culpa a la iglesia. No es que la iglesia, no es que los hermanos, no es que el pastor, no es que mi esposa, es que mi esposo, es que el trabajo. Hermanos, todos son culpables de lo que yo hago. Jamás culpamos a nuestra propia carne. Jamás culpamos nuestro propio deseo que aún permanece en nosotros. El deseo de seguir pecando, hermanos míos, vive permanentemente y latentemente en nosotros. Está en nosotros. El deseo de seguir pecando está, no se ha ido. Los deseos del diablo son oponerse a la voluntad de Dios, hermanos míos. Los deseos del diablo son oponerse a la voluntad de Dios y todo lo que represente a Dios. Porque no son solo oponerse a Dios mismo, porque no tiene cómo combatir a Dios, ni a Cristo, ni al Espíritu, ni la voluntad, sino también a la iglesia, sino también a los creyentes. Entonces se opone a Dios y a todo lo que Él representa, la iglesia misma. Se opone a todo lo bueno, se opone a todo lo justo, se opone a todo lo amable, se opone a todo lo que es digno de alabanza, se opone a la paz. Entonces, donde hay destrucción, donde hay división, donde hay conflicto, no está Dios, está el diablo. Cuando tú discutes de una manera inapropiada con tu cónyuge, no me digas que estás en el Espíritu. Lo que pasa es que mi esposo se pone en la carne cuando discutimos, pero yo logro mantener el control y yo estoy en el Espíritu y él en la carne. Y cuando peleamos, si hay pelea, ya no, ninguno de los dos está en el Espíritu. Si hay pelea, ninguno está en el Espíritu. Los hombres, hermanos, somos rebeldes, opositores a Dios. El problema no es lo que los hombres hacen, ya que esto, como les dije delante, es el resultado de lo que son. El problema no está en lo que los hombres hacemos. El problema está en lo que somos, rebeldes. Sin Cristo, hermanos míos, el hombre es rebelde por excelencia. El verdadero problema del hombre es que rechaza a Dios. Un hombre sin Cristo está siempre, permanentemente rechazando a Dios. Igual que lo hizo Satanás. Sedujo a Eva para que ella pecara. Eva convenció a su esposo para que también pecara. Y así el resto de la humanidad ha seguido pecando en la carne, cumpliendo los deseos de la carne. ¿Por qué pecó Eva? ¿Por qué pecó Eva? Porque quiso ser igual a Dios. Porque ya no le era suficiente tener la comunión que tenía con su Padre, Creador, sino que quiso ser igual a Él. Eso es el motivo por el cual Eva desobedeció. Porque normalmente, hermano mío, en las iglesias se dice que el pecado de Eva fue la desobediencia. No. El pecado de Eva, hermano mío, fue que quiso ser igual a Dios. Y como quería ser igual a Dios, desobedeció. Entonces debemos no ser como Eva. Las personas que no tienen a Cristo, hermanos míos, no tienen ninguna posibilidad de escaparse de las decisiones que toman en su propia carne. Somos movidos por nuestro propio egoísmo, hermanos míos. Hacemos lo que nos conviene y no lo que debemos. Normalmente los seres humanos, y en esto
creyentes y no creyentes, hacemos lo que queremos, lo que pensamos que es conveniente para nosotros, cuando debiéramos siempre hacer lo que debemos. No debemos hacer lo que conviene, sino lo que debemos. Mi carne, hermanos míos, solo piensa en mí. Yo soy el centro del universo. Yo no puedo, yo no quiero, yo estoy cansado, yo opino, yo pienso, yo voy, yo doy, yo sostengo, yo hago, yo predico, yo evangelizo, soy yo. Hermanos míos, así somos, creyentes y no creyentes. Entonces, hermanos míos, esta lucha de la carne está en los creyentes. Dominados por la carne, los inconversos. Los creyentes debiéramos estar dominados por el Espíritu de Dios que mora en cada uno de los corazones de los creyentes. Pero dominados por la carne, entonces cuando ustedes vean un creyente que anda en la carne, podemos legítimamente, hermanos míos, dudar si es creyente o no. Podemos legítimamente, porque ningún creyente puede ser dominado por la carne. Pecamos, sí pecamos, pero nos debemos arrepentir, porque el pecado es producto del fruto de nuestra carne, que es egoísta. Los creyentes debemos ser gobernados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, hermanos míos, nos conduce a la palabra de Dios. Eso lo hemos dicho incansablemente en esta iglesia. Y lo vamos a seguir diciendo, porque debemos, hermanos míos, ser opositores a nuestra carne y hacer la voluntad de Dios para agradarle a Él. Con Cristo, hermanos míos, en tu vida, tú tienes asegurado que vas a agradar a Dios cuando procedas conforme a la Escritura. No hay ninguna posibilidad de que si tú procedes conforme a la Escritura, te vaya mal. Muchos dirán, sí, pero a mí me ha ido mal, pastor, porque, por ejemplo, he estado enfermo, entonces me ha ido mal. ¿Quién dijo que esa enfermedad era mal mirado desde la perspectiva de Dios? He estado cesante, pastor. ¿Quién dijo que esa cesantía, ese tiempo sin trabajo, desde la perspectiva de Dios ha sido malo? ¿No está trabajando Dios en tu vida cuando no tienes, o cuando estás enfermo, o cuando necesitas, o cuando hay una pérdida importante en tu vida? Cuando se te ha muerto un ser querido, ¿no está Dios trabajando en tu vida, conformándote a la imagen de su Hijo Jesucristo? ¿No está Dios siendo preeminente en tu vida? Entonces lo malo para ti no necesariamente es malo para Dios. Entonces, cuando le preguntan a un creyente, ¿cómo te ha ido y está enfermo? Mal, porque estoy enfermo. ¿Por qué mal? Si Dios está permitiendo esa enfermedad en tu vida para su gloria, para tu aprendizaje, para algo importante. Cuando estás cesante, ¿por qué estás mal? Puede faltarte dinero, pero jamás te va a faltar el sustento de Dios. Porque si tú no tienes, Dios va a usar a sus hijos para sustentar tu vida. Siempre hay alguien que es usado y movido por Dios para sustentar tu vida. Lo he vivido en carne propia. Lo he vivido en carne propia. Cuando no hay, Dios se ocupa de ti. Entonces, la gente del mundo, hermanos míos, sin Cristo, está absolutamente perdida, porque están muertos en sus delitos y pecados, porque están siendo influenciados por el príncipe de este siglo y porque solamente cumplen los deseos de su carne. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos por su palabra, por este tiempo que nos permitió exhortarnos mutuamente a través de ella, y permítanos, Señor, analizar nuestra vida y conforme a su propia palabra, Señor, y a su propio consejo, hacer los cambios necesarios para agradarle. Señor, permítanos evangelizar. Solamente es su consejo, Señor. Solamente es su palabra. Solamente es la evangelización la que puede sacar al mundo de este problema tan profundo que tienen, que es estar sin el Dios creador. Gracias, mi Dios, por la asistencia
de estos hermanos que han llegado. Gracias por la fidelidad de los que han querido estar. Bendígale, Señor, y devuelva con creces, por favor, todo el sacrificio vivo que ellos han hecho al estar acá. Gracias por su amor y su infinita misericordia. Para su gloria, en el nombre de Jesús. Amén.